Vamos a comenzar en este momento a estudiar y a colocar, junto con los temas bíblicos que estoy presentando, la lección de la escuela sabática. En este trimestre comenzamos a estudiar o a analizar cómo debemos estudiar la profecía bíblica. Para esto se van a analizar o se van a usar alusiones, imágenes y simbolismo para señalar así eh, maneras de cómo analizar y estudiar la profecía bíblica. En el folleto de la escuela sabática no vamos a comenzar a estudiar la lección número 1, la vamos a estudiar después, pero en este momento estamos estudiando la lección número 3, que es la que en este momento, en este día, se están estudiando en nuestras iglesias. Eh, esta lección son imágenes que se toman del matrimonio. Cuando Dios creó al ser humano, creó también la familia y creó, al crear la familia, la manera en que la familia puede existir, creó el matrimonio. De esta manera, Dios crea al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza suya, porque cuando crea al hombre y crea a la mujer, Él crea en el mismo hombre y en la misma mujer cómo se reproduce el ser humano y la relación que existe entre un hombre y una mujer para transmitir eh, su legado, su herencia a los hijos que iban a tener. Se estudia en el matrimonio cuando Dios lo crea en el Edén, cómo era la armonía que existía entre el hombre y la mujer. Adán dijo de Eva, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y dijo que la esposa o el hombre dejaría su padre y su madre, se uniría a su esposa y llegarían a ser una sola carne. La forma armoniosa en que Dios creó el matrimonio. Al decir el matrimonio decimos también la familia. También representaba el matrimonio en el Edén la relación correcta que debía existir entre Dios y su criatura. Así que tenemos aquí este otro simbolismo. El matrimonio, la unión entre Adán y Eva. El matrimonio simbolizando la relación correcta que debía haber entre Dios y el ser humano. El ser humano adorando a Dios, sirviendo a Dios y representando a Dios. Dentro de la iglesia, el ser humano amándose, o de la iglesia no, dentro del Edén, el ser humano amándose el uno al otro, protegiéndose y cuidándose el uno al otro. Pero el pecado entró. Cuando el pecado entró, enseguida el hombre se separó de Dios. Y enseguida el hombre ataca a la esposa que Dios le dio. Vino el disgusto y el pleito dentro del matrimonio. Es el producto del pecado. La iglesia, como Dios la establece para bien de la humanidad y para una relación correcta entre el hombre, la iglesia de Dios y Dios. Ese fue el propósito con que Dios creó el matrimonio. Un
propósito de bendición, de aliento, de ánimo, de apoyo, de protección entre la pareja, entre la familia y también entre el ser humano y Dios. Pero todo se echó a perder cuando el pecado entró. Cuando el pecado entró, Dios da el plan de la redención. Dios da al hombre la manera en que puede escaparse del pecado. Y el matrimonio llegó a ser, después que el pecado entró, un símbolo de lo que es una cosa correcta o un símbolo de lo que es una cosa incorrecta. Un símbolo de lo que iba a suceder en la humanidad. Para que un matrimonio se mantenga, es necesario que la pareja se ame el uno al otro. El hombre ame a la mujer ama al hombre. Para que el matrimonio permanezca, debe existir el espíritu del perdón, porque ninguno de los dos son perfectos. Debe estar dispuesto el hombre a perdonar a la mujer cuando se equivoca, porque él mismo tiene que ser perdonado por su mujer cuando él se equivoca. El perdón del uno al otro, el apoyo del uno al otro. También ilustra cómo Dios nos apoya y cómo Dios nos perdona. Debe existir, además del perdón, además del amor, debe existir otro principio. El hombre debe sentir a la mujer, amarla más que a él mismo. La mujer debe amar a su esposo más que ella misma, porque los dos somos imperfectos. Digo somos porque yo soy un hombre, también estoy casado. Tenemos que tener el amor y esa distinción de preferir al otro a uno para que el matrimonio se mantenga. Eso es lo que Cristo hace. Porque Cristo en el plan de la redención, o Jesús, el Hijo de Dios, en el plan de la redención, viene a la tierra para dar su vida, para salvar a la humanidad. Pero en la lucha contra Satanás corría el riesgo de ser vencido. Pero por amor al hombre nos amó tanto que el Padre y el Hijo dieron, el Padre dio al Hijo, el Hijo mismo vino y se dieron para salvar a la humanidad. Así el matrimonio representa también la relación que debe existir entre el ser humano y, y Dios y la iglesia de Dios. Se da el símbolo de Israel cuando se comienza como nación en el libro de Ezequiel, se presenta como un símbolo donde una niña es abandonada, eh, acabada de nacer, en su sangre es abandonada, y pasa alguien y la ve y la recoge y la limpia, la ayuda para que crezca, la viste, la adorna y cuando está en su esplendor y se casa con el que la... todo esto es un símbolo, no que pasó en realidad. Entonces presenta a Dios casándose con Israel porque Dios toma a la nación israelita como su pueblo, como su esposa. Dios es representado ante el mundo por el pueblo de Israel. Pero cuando llega este momento, Israel, el pueblo de Dios, traiciona a Dios porque se va a la adoración de los dioses falsos, a creer la mentira y entonces abandona a Dios. Pero en esa condición Dios ama a su iglesia y está dispuesto, Dios ama a su pueblo y está dispuesto a perdonarlo y a redimirlo y a lograr la salvación de su pueblo.
Es un símbolo el matrimonio del plan de la redención, como Dios viene para salvar al ser humano. Eh, Voy a señalar aquí otro estudio que se hace dentro de la lección y lo voy a poner primero en este caso. Es una forma alegórica que Dios habla al ser humano usando a un hombre como profeta. A ese hombre Dios le inspira para que escriba un libro que es el libro del profeta eh, Oseas. El profeta Oseas, Dios le dice que vaya y se case con una mujer adúltera y una mujer prostituta. Oseas obedece a Dios y se casa con Gomer. Tiene hijos que son hijos de prostitución, o sea, no son hijos suyos, pero él los recibe como hijos suyos. O sea, redime a Gomer aún cuando ella lo abandona y él va a buscarla. Después tiene hijos con ella y finalmente se establece una familia donde el esposo, o sea, perdona a la esposa. Es una ilustración que Dios usa y eso le pide Dios que haga al profeta, algo difícil de hacer y en la misma Biblia se menciona que es difícil porque Jesús enseñó que la única manera en que el matrimonio se disuelve es cuando hay adulterio. Y el adulterio está representado aquí cuando la persona deja de adorar a Dios y adora a los dioses falsos o deja de creer la verdad que Dios da, el evangelio verdadero, y cree la mentira. Esto ilustra que Dios nos ama tanto que está dispuesto a perdonarnos. Nos enseña que el perdón de Dios es restaurador y que aunque el ser humano o la iglesia de Dios peque, Dios la perdona cuando la iglesia se arrepiente y busca a Dios. Y para esto toma el ejemplo de Oseas. Y es la razón por la que este libro existe. Nos enseña el plan de la redención. Es un libro hermoso que nos habla del amor de Dios y cómo Dios restituye y cuida a su iglesia. También en la lección se presenta cómo Dios enseña a través del ejemplo de Abraham, de Isaac, que el matrimonio puede ser y debe ser usado para que dentro del matrimonio exista la adoración correcta, exista el amor correcto, exista una familia correcta. Eso se logra cuando se siguen los principios que Dios estableció. Abraham manda a su siervo, a su familia, a su parentela, a buscar esposa para Isaac, no cananea. Los cananeos estaban vendidos a la idolatría, a seguir la mentira. Dios quería que la influencia para Dios quería que Abraham, del cual vendía su pueblo Israel, hiciera lo correcto y su descendencia también, porque era un símbolo también de la relación de Dios con su pueblo, con su iglesia, en este caso Israel con su esposa, y aquí Dios le enseña que sus hijos deben casarse con personas que tengan la misma fe, que tengan la misma práctica, porque así se ayudan unos a otros. No es lo correcto
que un hijo de Dios se una en matrimonio con alguien que no pertenezca a su fe para evitar desvíos, para evitar que la influencia del que sigue el mal enrede al que sigue el bien. Y eso es lo que sucede casi siempre, aunque hay excepciones donde el que sigue al mal es influenciado por el que sigue al bien y llega a servir a Dios, pero es lo menos que existe. Entonces, el matrimonio se enseña también que debe formarse en una forma correcta y bajo la dirección de Dios. Estas semejanzas del matrimonio y símbolos del matrimonio nos llega a decir que en la iglesia cristiana, en la última fase de la historia del pueblo de Dios y Dios, la iglesia que se representa como la esposa de Dios va a la apostasía. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18, se habla de esto. Se habla de la iglesia de Dios como una ramera. Y la ramera significa que la iglesia abandona su relación con Dios, su adoración a Dios, para adorar a los dioses falsos y también para enseñar doctrinas que son falsas. Esa iglesia falsa también tiene hijas que también son adúlteras. ¿Por qué son adúlteras? Porque adoran a Dios en una forma falsa y creen las enseñanzas falsas. No vamos a estudiar aquí toda la doctrina o enseñanza falsa, pero sí vamos a decir algo. Por ejemplo, Dios tiene un día de reposo, es el sábado. La iglesia falsa cree en otro día, en el domingo. Adora a Dios en otro momento, que Dios dijo cuál era el momento en que debía hacerse, que era en el sábado. También existe otra iglesia, otra persona que dice que adora al Dios verdadero y lo adora el viernes, no el sábado que Dios estableció. Además, las doctrinas falsas que existen en cuanto a que el alma es inmortal, en cuanto a la existencia de un lugar de tormento, se presenta a Dios de una manera distinta a cómo es la relación con Dios. Esta relación del matrimonio se utiliza aquí para presentar a una persona adúltera. El adulterio, en este caso, llega a ser la falsedad de adorar lo que no es Dios y la falsedad de la doctrina falsa, de la enseñanza falsa. Dos ejemplos de enseñanza falsa. Una que dice que todo el mundo se va a salvar finalmente, porque Dios ama tanto que nadie se va a perder ni el mismo diablo. Otra enseñanza falsa, que Dios es un Dios malo y torturador, porque va a tener torturando por la eternidad a aquellos que no le obedecieron y no le siguieron, porque presenta al esposo a Dios de una manera incorrecta. También se presenta la imagen de un matrimonio eh, correcto, de una familia correcta, en el capítulo 21 de Apocalipsis, donde se presentan las bodas de Dios y el Cordero, porque presenta la iglesia verdadera de Dios, que adora a Dios el Creador,
adora al Dios verdadero, enseña la doctrina verdadera. Y esa iglesia que adora a Dios verdadero, que enseña la doctrina verdadera, se presenta que llega un momento en que Dios se une, tiene sus bodas con la iglesia. En este caso no es la novia, la iglesia, sino la Nueva Jerusalén, la ciudad que Dios establece como capital de sus hijos, de sus seguidores. Así, en el libro de Apocalipsis, la esposa que se casa con el Cordero o con Jesús es la ciudad donde Dios trae a su iglesia, porque la iglesia va a ser redimida y tendrá como capital a la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén aquí representa la esposa. La esposa y el cordero dicen ven. El que oye, diga ven. Y el que viene y está en relación con Dios. En esta declaración final estoy señalando cómo en el plan de la redención Dios tiene un mundo correcto y bueno que Dios redime con su sangre para salvar a todos los que en Él creen. Es el triunfo del plan de la redención. El matrimonio sirve, por lo tanto, para enseñar la relación que debe existir correctamente entre Dios y su pueblo, entre Dios y su iglesia, y presenta también el triunfo final que existirá, triunfo final entre Dios y su iglesia a través del plan de la redención. Y el matrimonio que se destruye por el adulterio, que deja de existir, señala que la separación entre Dios y sus hijos que dejan de seguirle, esos hijos dejan de ser hijos de Dios y serán destruidos para siempre, porque siguieron o adoraron a un Dios falso y siguieron una doctrina falsa. En esta semana estudiamos el triunfo del bien, el triunfo de Dios, el triunfo del amor, de la redención, y esto ilustrado a través del matrimonio. La bendición que Dios dio al hombre en el Edén y la bendición que Dios tendrá para el ser humano por la eternidad, por la relación correcta entre Dios y el ser humano. Terminamos aquí nuestra lección. Esperamos que pueda ser de ayuda para todos nosotros. Dios nos bendiga. Amén.